Esta semana, el martes, en el programa de Squarebox de la CNBC, Cathie Wood dijo que creía que estaban en una recesión y tal cual dijo que creemos que un gran problema son los inventarios, cuyo aumento nunca lo había visto tan grande en mi carrera. Llevo 45 años, nos equivocamos en una cosa y fue que la inflación se mantuvo tan sostenida como lo ha sido, dijo Wood. Sobre la cadena de suministro, no puedo creer que esté tomando más de 2 años y la invasión de Ucrania por parte de Rusia, por supuesto, no podíamos haberlo visto. La inflación ha sido un problema mayor, pero nos está preparando para la deflación. Cathie Wood. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre por qué Cathie Wood cree que estamos en una recesión, o como mínimo en Estados Unidos están en una recesión. Vamos a ver con qué indicadores se basa, al menos uno de los principales en los que ella ya ha comunicado que ha utilizado para hacer estas afirmaciones. Recordemos que además Elon Musk y Bill Gates también se han pronunciado y han dicho que creen que están a las puertas de una recesión, y así que vamos a ver algunos indicadores. Aquellos oyentes que no van a ver las imágenes, la presentación la vamos a colgar en el blog de oportunidadesenbolsa.com y ahí podrán consultar pues toda la presentación y las imágenes de los gráficos que vamos a comentar. Todos los gráficos que vamos a ir comentando en este nuevo podcast son oficiales de la Reserva Federal de San Luis, es decir, que los datos son muy buenos y son fiables. Los pueden consultar ustedes mismos. El indicador que ha tomado Cathie Wood es el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, y este indicador está en la zona de 58 a cierre de mayo de 2022 y es una zona en la que ha estado únicamente en dos ocasiones antes. Ha sido en 2008, cuando Estados Unidos inició la gran recesión, la crisis financiera, y en 1980 también coincidiendo con un periodo de recesión. Con lo cual es un sentimiento del consumidor muy bajo. Veníamos de un sentimiento del consumidor muy alto antes de la llegada del COVID, se desplomó durante la primavera de 2020, luego se recuperó este sentimiento, pero ahora desde finales de 2021 no ha hecho más que bajar y ahora el sentimiento es muy bajo, y esto quiere decir que los consumidores pues tienen en definitiva pocas ganas de gastar, viendo las noticias que ven cada día. Es muy emocional el consumo, es decir, es curioso porque las tasas de ahorro se disparan en los periodos de recesión y se reduce el ahorro en los periodos de bonanza, porque al final gastamos de una forma muy emocional. Si estamos tranquilos, estamos cómodos, estamos contentos, gastamos más que si estamos preocupados, angustiados y todos los sentimientos pues contrarios al lado positivo, ¿no? Y esa es la situación actual sobre este indicador, que ya nos está dando mucha información, ¿no? Si miramos el Producto Interior Bruto, de momento, el último trimestre publicado respecto al último trimestre anterior, la variación porcentual del Producto Interior Bruto en Estados Unidos sigue positiva, pero si se fijan, en la primera 2020, cuando cayó más de un 7-8% del Producto Interior Bruto, la variación porcentual del Producto Interior Bruto en Estados Unidos fue de la noche a la mañana, ¿no? En cuestión de 2 trimestres estaban con una caída muy importante, y Estados Unidos pues tuvo esa mini recesión de principios de 2020 con el parón económico forzado por el COVID, ¿no? Pero en todos los periodos, pues bueno, de momento, pues los últimos resultados, la última publicación es positiva. Y aquí vamos a un gráfico que lo vamos a explicar para los oyentes que nos están viendo, que es los gastos personales de las personas, ¿no? El gasto real que están realizando las personas. Y lo hemos puesto en variación respecto al año anterior. El primer gráfico es de billones de dólares, pero vamos a verlo en variación porcentual. ¿Y qué vemos, no? Que normalmente pues la gente, con el incremento de sueldos, con
la inflación y demás, lo normal es que cada vez pues la gente a largo plazo siempre ha ganado cada vez más dinero, también se han imprimido cada vez más dólares y más dólares en circulación, pero en todo caso siempre está en terreno positivo, excepto la variación porcentual del gasto de las personas, ¿de acuerdo? Excepto en 2008 y en el gran desplome, que fue un parón del gasto rotundo, contundente y nunca visto en la historia de la primera 2020. Y ponemos este gráfico porque creemos que este parón que hubo en 2020, esa acción, tuvo una reacción que aún estamos pagando ahora. Nos explicamos. La parada del consumo, la parada de la actividad económica, la parada total de la economía en todo el mundo, porque no fue localizada en una ciudad o en un país o en un continente, es que fue global, ¿no? Durante la primera 2020 generó que la gente dejara de gastar de golpe, ¿de acuerdo? Y ese parón del gasto, sumado a esas ayudas públicas para que la gente pues pudiera seguir comprando, hizo que se dispararan las tasas de ahorro y luego al siguiente año, pues en variación porcentual, se disparó el gasto. Y se disparó el gasto en un momento en el que se habían parado la producción, se había parado la inversión y de aquí a el doble efecto, ¿no? Al efecto boomerang que hemos vivido, ¿no? De no consumir y generar ese ahorro, que esto tiene unas consecuencias en el que la gente luego ese ahorro se lo va a gastar, a sumarlo a la falta de inversión, sobre todo, por ejemplo, en el sector energético, que tiene las consecuencias que no pueden ofrecer pues tanta suministro como se les demanda simplemente por la parada de la inversión, y luego en la cadena de suministros pues estos retrasos y este consumo que se había pospuesto y que ahora pues hay cola, ¿no? para servir, ¿no? Y de acuerdo, por aquí ya tenemos el efecto boomerang. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues si vemos la expectativa de inflación a 12 meses de la Universidad de Michigan, vemos que, bueno, pues estas expectativas de en torno a durante los próximos 12 meses superiores al 5%, las tasas de inflación publicadas tanto en Estados Unidos como en Europa ya superan a este 5 y este 6%, y sí que es cierto que las expectativas de inflación a largo plazo, a 5 y 10 años, no son tan altas. Y dirán, bueno, ¿y por qué no son tan altas? ¿Qué están descontando? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué creemos que, igual que piensa Cathie Wood, es posible que vayamos a entrar en un periodo de recesión? No salten las alarmas, nosotros no somos sensacionalistas y ahora verán por qué, y por qué para el inversor los periodos de recesión, si no tenemos problemas económicos como consecuencia pues pueden ser una gran ocasión. Pero en todo caso, vamos a analizar el siguiente gráfico, que es de los ingresos personales, cuánto hay disponible de forma real, descontar la inflación y tal. Pues está en mínimos históricos. Nunca en la historia, respecto al año anterior, había sido tan baja. Hemos pasado de tener una renta disponible, unos ingresos disponibles personales en máximos históricos después de la primera de 2020, por estas tasas de ahorro tan importantes, por estas inyecciones, esos cheques de ahorro y demás, y luego ese consumo como consecuencia del ahorro hizo pues generar todavía más crecimiento económico, subidas de sueldos, gente que se cambia de trabajo porque había muchísimo trabajo, y si no, no sé, vieron las noticias en Estados Unidos, ¿no? Que pues este boom de tendencias de buscar otro trabajo porque había muy buenas condiciones laborales en otras compañías. Y de esta situación hemos pasado al lado opuesto, ¿vale? Inflación elevada, tipos de interés que se disparan, hipotecas que se van al alza en Estados Unidos, y los ingresos disponibles de las personas en Estados Unidos están en mínimos históricos, pero estamos hablando de que la variación porcentual ha llegado a tocar al menos 20%, y cada vez que ha entrado en zona negativa,
renta disponible, casi todas las veces, no todas, pero casi todas, el 90%, también el país ha entrado en recesión. Con lo cual, indicadores que bueno, encajan las fichas y encajan si además entramos, para añadir un poco de información, pues la variación porcentual respecto al año anterior de los precios de la vivienda en todo Estados Unidos. La variación porcentual respecto al año anterior actualmente desde el último trimestre publicado en Estados Unidos en 2022 llega casi al 20%, el incremento de los precios de la vivienda. Nunca en la historia, o al menos hasta 1977, que son los datos que tenemos aquí disponibles, en los datos de la Reserva Federal publicados, nunca había habido un incremento de precios de la vivienda tan elevado. ¿De acuerdo? ¿Y qué consecuencias tiene? Pues evidentemente también subidas en el tipo fijo de las hipotecas, que están al 5,8% de las hipotecas a tipo fijo en Estados Unidos, y venían de tipos por debajo del 3%. No tan bajos como aquí en Europa y aquí en España, que estaban realmente más bajos, pero porque los tipos de interés en Estados Unidos ya eran más elevados que en Europa, ¿vale? El tipo de interés a 1 año, 5 años, a 10 años y a 30 años de la Reserva Federal y los bonos del Tesoro norteamericanos y eran más altos que en Europa, y en consecuencia pues las hipotecas a 30 años tipo fijo pues también eran más elevadas que aquí en Europa. Pero lo que es importante también es que sepan que la subida que ha pasado del 3% al 5,8% en 3 meses hace récord histórico también. Es decir, que nunca antes había subido la variación de los tipos de interés de hipoteca, es decir, que pasaban del 3 al 6 en tan poco tiempo. Nunca se había dado en toda la historia, tampoco en los datos económicos que tenemos, en este caso desde 1973. Sí que habían habido, pues evidentemente, variaciones en los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo 30 años, y es más, desde los máximos de 1974 a 1980, los tipos de interés han tendido a ir a la baja a 30 años, pero ahora es posible que estemos en un cambio de ciclo, pero en todo caso la variación de los tipos de interés a 30 años va en consonancia con la subida importantísima de los precios de la vivienda. Subida que evidentemente viene acompañada, porque se dio toda esta subida tan importante justo después del confinamiento, pues por este ahorro que generaron las familias, y con ese ahorro dijeron, bueno, pues tengo dinero para para comprar una vivienda, ya que le compraban la vivienda se la vendía muy bien y se compraba otra vivienda, y así pues empezó esta bola de nieve en los precios de vivienda en Estados Unidos, que subieron todavía más, ¿no? Bola de nieve que no se queda únicamente en la vivienda, sino que también pues, en los precios del consumidor de Estados Unidos pues también se han disparado. Y aquí este nuevo gráfico, que bueno, pues vemos como los precios del IPC de Estados Unidos está cercano al 8%, y cuyos tipos pues no se veían, fíjense bien, desde 1980, 1982, 1984. Hacía cerca de 40 años que no se veían esta inflación en Estados Unidos. Y por detrás, si se fijan en este gráfico que hemos presentado, es un gráfico en el que comparamos el IPC con los tipos de interés de la Reserva Federal y con los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos. Y si se fijan, los tipos de interés tienden a perseguir la inflación, es decir, cuando la inflación sube, los tipos de interés suben, y los bonos de 10 años, pues también más o menos no es lineal la relación, pero también siguen pues aproximadamente más o menos la inflación, y por encima siempre, porque si no la curva de tipos de interés está cruzada, de los fondos federales, ¿no? De los tipos de interés de la Reserva Federal.
Pero en todo caso vemos pues esa tendencia bajista de los tipos de interés desde los máximos de 1982 hasta los mínimos de 2020, y luego cuando se dispara pues esta inflación se suben los tipos de interés. Pero ¿hasta dónde los podemos subir? ¿Cuánto va a durar? Pues nosotros tenemos nuestras dudas. ¿Por qué tenemos nuestras dudas? Pues por el gráfico que le hemos enseñado al principio de la renta disponible de las personas, que está en mínimos históricos, y porque el mercado de acciones, que tiene mucho que decir, el mercado de acciones está descontando una recesión. Es decir, el único mercado que está descontando un periodo de recesión es el mercado de acciones. El mercado de vivienda está a su rollo completamente, subiendo un 20%. Es decir, ¿qué pasa de aquí a unos años? Hombre, pues quizás corrija, ¿no? Si viene una recesión. Los tipos de interés al alza. Cuando hay periodos de recesión, la Reserva Federal tiende a bajar los tipos de interés, y ya han empezado a salir rumores de que en 2023 quizás la Reserva Federal tenga de bajar los tipos. Es decir, que quizás los suben este año 2022 y el año que viene los tienen de bajar porque estamos en recesión. Y aquí nos demuestran una vez más el nivel de improvisación que lleva la Reserva Federal, que lleva el Banco Central Europeo, que lleva todos los gobiernos, y Europa, Estados Unidos, y cómo no las están viendo venir. Es decir, el parón que realizaron con el COVID generó una acción-reacción tan brutal que no tiene precedentes, ¿no? Y los estudiosos de los libros de economía cogen los libros y dicen, bueno, es que esto no sale en manual. No, es que es imposible que salga en manual un parón económico como el del COVID y las consecuencias que de ello se derivan, ¿no? Y porque decimos que el mercado de acciones ya ha descontado esta inflación. Por eso hemos utilizado el Wilshire 5000 Total Market, que es un indicador de mercado que coge todo el mercado de acciones de Estados Unidos, o la mayor parte, 5.000 acciones, y aquí en la imagen, los que están viendo la imagen, pues les enseñamos en escala logarítmica desde 1961 la evolución. Es una evolución prácticamente calcada a la del SP500, pero es una visión más amplia del mercado, y hemos modificado los datos y hemos hecho el cálculo con la variación porcentual respecto al año anterior. Es decir, como cualquier indicador, puedes coger el indicador del índice de mercado del mercado de acciones, en este caso el Wilshire 5000, también lo puedes hacer con el SP500, y calcular la variación porcentual respecto al año anterior. ¿Qué pasa? Que este indicador ya está en el menos 14%, 14,5%, y todas las veces en la historia, desde 1975, que ha estado en negativo, es decir, que el mercado de acciones está negativo respecto al año anterior, y desde los máximos de las subidas de más del 60-70% respecto al año anterior en 2021, recuerden, pánico, euforia, pánico, que estamos ahora, todos estos momentos, pues Estados Unidos ha entrado en recesión, que son estas bandas grises de fondo, que fue en 2008, en 2001-2002, en principios de los 90, en 1981-82. Son los momentos, en 82-83, perdón, son los últimos momentos en los que este índice ha estado tan bajo, y en el principios de los 90 no llegó a estar tan bajo. Es decir, únicamente en el 82-83, en el 2001-2002, en la crisis financiera, y actualmente. La caída es más importante respecto al Wilshire 5000, que coge todas las empresas de toda la capitalización bursátil. Es más importante que en la crisis, en el parón del COVID. Con la corrección del COVID, una corrección muy importante a principios de 2020, fue inferior a la actual. Con lo cual, el mercado de acciones ya ha descontado o está descontando una recesión, ya lo está haciendo, y no querría estar, como dijo Warren Buffett y Charlie Munger en la última conferencia anual, en la posición de Powell o de Lagarde o de cualquier banquero central actualmente. Porque, ¿qué haces? Subes los tipos para parar la inflación y acabas de hundir la economía, que en principio son los libros pues, de economía, tendrías que subir los tipos de interés para parar la inflación, o dejas la inflación a lo loco y no subes los tipos, porque si no vas a hundir todavía más la economía, ¿no? No tenemos ni idea de lo que van a hacer. Seguramente, como van a toro pasado,
pues van a subir los tipos y luego los van a tener que volver a bajar. Y la inflación, si entramos en recesión, tampoco será para tanto. Esta es nuestra opinión y en cuanto a... y es opinión pura y dura, quizás estamos completamente equivocados, pero los indicadores eso dicen. Y en cuanto a cómo operar o qué hacer, nosotros como inversores, que eso es lo más importante, es decir, nosotros lo que realmente sabemos es que no vamos a saber lo que va a hacer ni el mercado, ni la economía, ni nada. Y bajo esa premisa actuamos. ¿Y cómo actuamos? Pues, ¿cuál es el activo más rentable y el que tenemos un valor más razonable actualmente? El dinero en efectivo está claro que no, porque el dinero en efectivo, aunque parece el más seguro, lo que realmente es el activo que seguro que vas a perder dinero, seguro que vas a perder poder adquisitivo. Te lo garantizas, ¿no? Es decir, si me quedo el dinero en efectivo, lo pierdo seguro. Si lo invierto en el mercado de la vivienda, pues hemos visto los máximos históricos de Estados Unidos, con lo cual yo hasta que no hay un parón económico, dices que nadie quiere comprar, que hay un miedo como que hay actualmente en el mercado de acciones, como inversores no es momento para acercarse al mercado de vivienda. Si miran el número de transacciones mensual o trimestral en el mercado de vivienda, verán que cuando incrementan las transacciones, incrementan los precios y es un indicador de burbuja de precios. Y cuando todo está parado, que no hay transacciones, que las inmobiliarias cierran porque no tienen transacciones, es cuando te has de acercar al mercado de bienes inmuebles, porque vas a ir a ver una vivienda y le puedes dar, puedes conseguirla con muchísimo descuento, ¿no? Porque nadie quiere comprar y es cuando nos acercamos a los inversores en valor. Y ahora nadie quiere comprar acciones, nadie quiere comprar empresas y ahí estamos nosotros para seguir comprando empresas a precios razonables. Y en ese entorno de inflación, ese entorno que tenemos la vivienda muy cara, un entorno en el que los bonos a largo plazo y medio plazo del gubernamental seguramente seguirán subiendo, porque no tienen lógica esa situación en la que estaban durante los últimos años, bajo nuestro punto de vista y opinión, sigue siendo el mercado de acciones la mejor opción. Y es nuestra mejor opción y la mejor opción de las personas más ricas del mundo y de los fondos de inversión más grandes del mundo y de las sociedades de holding más grandes del mundo. Y incluso de los directivos de las propias compañías que están acumulando acciones. Este mes, ayer publicamos revista Nueva Nove y veíamos cómo los directivos de la compañía que publicamos están acumulando acciones desde toda esta corrección del mercado, pues llevan toda la corrección acumulando acciones de la compañía que hemos publicado en la revista de protagonismobolsa.com, ¿no? Con lo cual la opción es clara, ¿no? Y si se fijan en los retornos del Wilshire 5000, después de estas caídas, si tú has comprado luego a un año vista, es cuando obtienes los mejores retornos, ¿no? Si no, fíjense en 2008, cuando Warren Buffett hizo sus mejores operaciones, cuando el Wilshire 5000, la variación porcentual respecto al año anterior, estaba pues por debajo del 20%, y luego vino pues esa subida de más del 60%, ¿no? Igual pasó en la primera 2020, que esta la vivimos desde OB, en pleno pánico bursátil, las mejores compras, las mejores rentabilidades se obtuvieron comprando en ese 2020. ¿Cuánto durarán las correcciones? No lo sabemos, imposible. ¿Qué podemos hacer? Pues ir comprando a ritmo de tortuga, es decir, seguir acumulando acciones y cuando gire se girará. Adivinos, no hay nadie sabe lo que hará el mercado, lo que sí sabemos es en qué empresas nos gustan, qué empresas cotizan a precios razonables, si los directivos están comprando, si la estructura financiera es buena y si el producto o servicio que ofrecen estas compañías es realmente valioso a largo plazo. Este es el podcast de protagonismobolsa.com sobre esta situación actual tan dificultosa y que está generando pues tanta tensión entre los inversores, y que nosotros, como siempre, pues damos esta opinión pues más tranquila y más largoplacista. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.